Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Alimentos básicos no tendrán alza de IVA, así lo anunció el presidente de la República, Iván Duque. Sin embargo, siguen las preocupaciones entre numerosos gremios agricultores porque los efectos de la reforma podrían venir por otro lado. Esta noche nos acompaña el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya. Alerta en las estaciones de gasolina. El anunciado incremento en el IVA al combustible tendría graves perjuicios para los distribuidores. Además, hay polémica sobre si ese mayor costo lo pagarían o no los consumidores. Hablaremos con el presidente de Fendi Petróleo. Novedades en el sector de los servicios. Juan Fernández nos explica esta noche en su movida empresarial las nuevas estrategias que buscan ampliar la oferta de servicios en los hoteles y en los restaurantes. En segundos aquí en Signo Pesos. Comenzamos esta emisión con esta que es la cifra económica del día. Muy grande, 26,1 billones de pesos y corresponde al recaudo que dejaría la reforma fiscal que el gobierno radicará ante el Congreso de la República. Los datos fueron presentados oficialmente hoy por el propio ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien dijo que ese recaudo equivale a aproximadamente el 2,2% del Producto Interno Bruto. Explicó que con esta propuesta, por concepto, por los cambios de IVA, se tendría un recaudo adicional de 10,5 billones de pesos. Por los cambios en los tributos para personas naturales, se recaudarían 17,6 billones de pesos adicionales. Y por el lado de las personas jurídicas o empresas, 3 billones de pesos adicionales. Y el ministro de Hacienda le puso hoy la cara a la polémica por la reforma tributaria y defendió muchos de los cambios que el gobierno propondrá en este proyecto de ley. Lo hizo durante un foro organizado por ANIF. Aquí, algunos detalles. ¿Tendrán o no tendrán IVA los alimentos en el proyecto de reforma tributaria? Esta es una pregunta que no se resolverá en su totalidad hasta conocer realmente el documento que radicará el Gobierno Nacional ante el Congreso. Sin embargo, entre un vaivén de declaraciones pareciera que aún siguen las modificaciones al documento. Por ejemplo, al inicio de esta semana, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró que productos como chocolate, sal, azúcar y café tendrían IVA del 19%, ya que no se catalogaban como alimento de básica necesidad. Los cuestionamientos fueron tantos que esta mañana el presidente Iván Duque prometió que estos 4 productos se van a mantener tal cual como están hoy, sin IVA, y los que tienen el 5% seguirán igual. Lo propio hizo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en un foro liderado por ANIF, en el que aseguró que los alimentos no serían gravados. Lo que se logra en el debate democrático es que no se graben los alimentos, que no se graben, que solamente se mantengan grabados los que ya están grabados. Se protege el consumo de los hogares de menores ingresos, se protege y también el de los mayores ingresos. Desde luego que a mí también me protege esas exenciones, y se elimina la categoría de exentos. Lo que no ha cambiado hasta ahora en la propuesta de reforma es la idea inicial que más colombianos paguen el impuesto de renta, tal como lo reiteró el ministro de Hacienda. La idea colombiana de que las empresas son ricas y las personas son pobres y que por lo tanto es progresista gravar a las empresas y regresivo gravar a las personas naturales se puede desmentir con una buena tesis de grado. Pese a toda la polémica que ha generado este anuncio de reforma tributaria, expertos nacionales e internacionales aseguran que es necesario que las personas en Colombia paguen más impuestos. Echa reversa entonces el gobierno nacional en una de sus iniciativas. Y uno de los sectores que desde el comienzo se mostró muy preocupado por los efectos de la anunciada reforma tributaria es el de los agricultores, los productores del campo. Por eso a esta hora le doy la bienvenida al doctor Jorge Enrique Bedoya, él es el presidente de la SAC. Doctor Bedoya, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Saludo especial. Doctor Bedoya, es que a veces no dimensionamos muchas cosas, pero antes de hacerle preguntas sobre la reforma tributaria, ¿por qué es tan importante para los colombianos la sal, el azúcar, el chocolate y el café? Porque en un principio, ya el gobierno echó reversa, pero en un principio tenía planeado subirle el IVA a estos productos. Pues Víctor, porque hacen parte de la canasta familiar. Cuando uno mira las mismas cifras del DANE, el café, el chocolate, el azúcar, la sal, como la gran mayoría de nuestros alimentos, no solamente tienen un nivel de consumo muy importante en los hogares de nuestro país, en todos sin excepción, pero dos, también tienen un peso que es bien relevante en el gasto que hacen los hogares mensualmente
para adquirir todos estos productos. Por eso, pensar que hay unos productos que son más o menos, y en particular productos de tan alto consumo en el desayuno de los colombianos, como es el chocolate de mesa, como es el café, o lo importante que es la sal para cualquier comida, o inclusive en el caso del azúcar, pues obviamente es una locura pensar en incrementarle el costo de la alimentación, y eso es en particular a los consumidores de nuestro país. Por eso es importante que el gobierno nacional también sea mucho más sensible a lo que es la realidad en materia de nutrición y alimentación de Colombia, porque esto no es comparable con Inglaterra, esto no es comparable con Canadá o con algún país europeo, porque es que aquí estamos hablando de una alimentación de un país que tristemente tiene muchas personas en condición de pobreza, y hay una clase de colombianos que no se pueden llamar clase media, que son más de 6.4 millones de hogares que ganan entre un salario mínimo al mes y 3 salarios mínimos, que no se pueden considerar, insisto, como una clase media. Además que ese grupo de colombianos no reciben muchos subsidios del Estado. Pero doctor Bedoya, ¿ya queda más tranquilo usted con el anuncio esta mañana del presidente Duque, donde dice, es enfático diciendo que estos 4 productos, sal, azúcar, chocolate y café, no tendrán más IVA? Pues con el anuncio del presidente sí, pero es que después el ministro de Hacienda, como ustedes lo acaban de mostrar, dijo, vamos a eliminar el régimen de exentos. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado que no se vaya a hacer por la puerta de atrás una reforma que le termine encareciendo la alimentación a los colombianos. Y déjeme le explico por qué. El régimen de exentos es el de tarifa de cero, y ahí hay unos alimentos que son de la mayor importancia en la nutrición de los colombianos. Ahí está el arroz, el pollo, el huevo, el cerdo, la leche, los quesos, el queso fresco, la carne de res y el pescado. Entonces, esos productos hoy tienen tarifa de cero, es decir, el consumidor no ve ningún efecto, y algunos de sus insumos tienen IVA, para que esos productores, como el alimento concentrado y algunas otras materias primas, los empaques, y esos insumos hoy no tienen un impacto en el costo del producto al consumidor, porque existe el régimen de exentos, que no es otra cosa que pueda solicitar la devolución de los IVAs en los costos de producción. Ahora bien, si el ministro dice vamos a eliminar el régimen de exentos, la pregunta que queda sobre la mesa es ¿y qué va a pasar con los insumos? Porque si alguno de los insumos, cualquiera, para producir alimentos, llega a quedar grabado con el IVA, pues lo que estaría haciendo el gobierno es encarecer la alimentación de los colombianos de manera indirecta, porque esos mayores costos de producción de los campesinos de nuestro país, que ya no podrían descontarse al no existir el régimen de exentos, pues inmediatamente se convierte en un mayor costo para el consumidor, y entonces no se cumpliría la promesa que ha hecho el presidente de la República. Y eso tiene un agravante adicional, que pondría en una enorme situación de desventaja a los productores nacionales frente a los productos importados, porque el producto importado, el arroz, el pollo, el cerdo y demás, no pagarían IVA, pero vendría con una ventaja, y es que nuestros productores tendrían mayores costos de producción si es que le ponen IVA a los insumos. Por eso, ¿qué tenemos nosotros de preocupación? Si el gobierno pretende eliminar el régimen de exentos, la única forma para garantizar que no se encarezcan esos alimentos es que ninguno de los insumos de producción de los mismos tenga IVA. Le entiendo perfectamente, doctor Bedoya, pero digamos para que quede más claro entre nuestras audiencias, lo que usted nos está diciendo es que con este cambio un poco técnico, difícil de comprender, se van a encarecer seguramente al final, al precio del consumidor, muchos productos como estos. El huevo, la leche, la carne. ¿Usted tiene de pronto algún cálculo? No se va a subir la tarifa de ese producto del 0 al 19, ¿no? Eso es lo que no se está planteando. Pero si se sacan de esa categoría y queda más gravada o la cadena productiva o no pueden hacer esos descuentos, ¿en cuánto podrían subir al consumidor, a nosotros, a los colombianos, los precios de muchos de esos productos? Pues mire, lo primero es que no es claro si no van a tocar la tarifa de los insumos. Yo le pongo el ejemplo de la producción de pollo o la producción de huevo. Usted tiene que, para producir 1 kilo de pollo o una unidad de huevo, necesita los pollitos o las gallinas y necesita también el alimento concentrado. Vamos a decir que el alimento concentrado tiene un IVA del 5%. Hoy el consumidor no siente ese IVA del 5% porque el producto es exento. Pero si eliminan el régimen de exento y el insumo sigue con el 5%, pues automáticamente eso va a ser un mayor costo para el productor y por ende al consumidor. En los cálculos de FENAVI, si se llegan a poner todos los insumos al 19%, el incremento de 1 kilo de pollo o una unidad de huevo puede ser de más del 10% al consumidor. Por eso, aquí lo que necesitamos es ver el texto de la reforma,
para que ese compromiso que ha hecho el presidente de la República de no encarecer la alimentación de los colombianos sea una realidad y no vaya y sea que por ese tecnicismo, que no es menor, y ante el anuncio que hizo el ministro de Hacienda de querer eliminar el régimen de exentos, por la puerta de atrás se termina encareciendo el costo de los alimentos, pero también poniendo en desventaja a cientos de miles de productores frente a los productos importados. Bueno, vamos entonces a estar pendientes como tal del texto para saber si viene o no ese detalle dentro de la reforma fiscal. Pero doctor Bedoya, hablando de otros temas, el sector agropecuario, ¿cómo se ha beneficiado de esos programas sociales, como por ejemplo el ingreso solidario y el PAEF, el subsidio a la nómina, que el gobierno destaca con mucha vehemencia? Pues mire, la razón de ser de los productores de alimentos de nuestro país son los consumidores. Entonces, cualquier programa que beneficie a los consumidores de nuestro país, particularmente los que están en una condición de vulnerabilidad extrema, pues evidentemente eso también le sirve al sector. ¿Por qué? Porque la comida que producen los más de 12 millones de habitantes que tienen la ruralidad, pues obviamente tiene un mercado de salida. Pero fíjese lo que ocurrió el año pasado. La producción del sector agropecuario creció el 2.8%, pero el consumo de alimentos en Colombia se cayó porque se perdió una gran cantidad de empleo. Por eso nosotros siempre hemos insistido, no se debe encarecer la comida de los colombianos, porque la razón de ser de los productores del campo son los consumidores. Y no son solamente los 4 millones de hogares que están en una condición de mucha vulnerabilidad o de pobreza extrema en Colombia, a los cuales el gobierno en una muy buena medida pretende incrementar esos programas de solidaridad, pero nos preocupan enormemente esos 6.4 millones de hogares adicionales que ganan entre 1 millón de pesos al mes y 3 millones de pesos al mes y que posiblemente saldrían muy afectados por la reforma, al menos por las luces que ha dado el gobierno nacional. De tal manera que una razón fundamental para esta reforma es que ser solidario también es no encarecer la comida de los colombianos. Doctor Bedoya, hay otra gran preocupación y es sobre el impuesto al carbón. Me disculpa si de pronto no tiene que ver con su área, pero si me puede ayudar con una explicación le quedaría muy agradecido, porque es que muchos colombianos, y se lo pregunto porque he visto a muchos gremios que no tienen que ver con el sector energético muy preocupados por ese tema, pero entonces muchos colombianos se preguntan, bueno, y si el carbón tiene más impuestos, ¿eso cómo me va a afectar a mí? ¿Usted nos puede dar alguna explicación? Pues yo le daría más bien una explicación sobre algo que tiene que ver con los temas medioambientales, que es este tema de los impuestos verdes. Porque el gobierno también pretende, y eso tiene muchos sentidos de la lógica de la sostenibilidad, crear unos impuestos verdes. Pero hay uno de ellos que nos preocupa en particular, y es que quieren generar un impuesto para desincentivar el uso de plaguicidas que tengan contenidos químicos. Y yo le tengo que decir algo, Colombia es un país que tiene una condición tropical que hace que tanto en el tema de cultivos agrícolas en particular como algunos sectores de la parte pecuaria, pues existan plagas y enfermedades y en el caso de los agrícolas pues se tienen que controlar con plaguicidas. Entonces, pensar que solo por la vía de un impuesto verde, que está bien intencionado, se genere un costo adicional para los productores, en particular para los pequeños, pues obviamente también creo que es un poco desconsiderado porque no hay una alternativa clara que el productor pueda decir, bueno, me pusieron el impuesto verde en el plaguicida, de una vez tengo la alternativa, que es igual de eficiente y hasta menos costosa. Yo creo que eso también tiene que pensarlo un poquito mejor el Ministerio de Hacienda y consultarlo con el Ministerio de Agricultura para saber si es aplicable y no vaya a que termine también generando sobrecostos innecesarios no solamente a los productores, sino a los consumidores. Pues tiene usted mucha razón, doctor Bedoya. Hay otros temas sobre los que no hemos profundizado, como ese, impuestos a los plaguicidas, pero también el impuesto al carbón que está generando preocupaciones entre muchos sectores. Doctor Bedoya, muchas gracias. Lo seguiremos consultando en la medida en que avance este proyecto por el Congreso de la República. A ustedes muchas gracias siempre por estar pendientes del campo colombiano. Sin duda, el tema económico más importante del momento, la reforma fiscal, la reforma tributaria. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere por qué la Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación contra la compañía Facebook. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos. Otro sector muy preocupado por la reforma tributaria es el de la distribución de combustibles en el país. Para hablar del tema, para hablar de este sector, de sus preocupaciones, saludo al doctor Juan Carlos Vélez. Él es el presidente ejecutivo de Fendi Petróleo. Doctor Vélez, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Bienvenido.
Buenas noches, Víctor. Un saludo muy cordial para usted y para toda su audiencia. ¿Cuál sería, doctor Vélez, el impacto, no solo sobre ustedes, los distribuidores de combustibles, sino sobre los colombianos, sobre la economía en general, el hecho de subir el IVA del 5 al 19% en los combustibles, como tiene pensado hacer el gobierno con esta reforma? Bueno, el gobierno pretende con esta reforma de aumentar el IVA del 5 al 19%, recaudar 2 billones de pesos. Nosotros, como sector de la distribución minorista de combustibles, entendemos las necesidades de recursos que tiene en este momento el gobierno nacional y no nos oponemos de manera directa a que busque la forma de conseguir los recursos para enfrentar esta dificultad tan grande que estamos viviendo, como es el caso de la pandemia. Lo que sí nos preocupa es que de alguna manera esto va a tener un impacto importante en el bolsillo de los colombianos, ya que según las cuentas que nosotros hacemos, basándonos en el precio de la gasolina y el diésel en este mes de abril, esto representaría un aumento cercano de los 582 pesos para el diésel y 610 pesos para la gasolina corriente. Entonces, pues sí, hay un aumento importante de los precios del combustible, pero también tenemos que tener en cuenta que el año pasado, más o menos el 22, 23 de marzo, hubo una disminución de 1.200 pesos en el precio del combustible y ha venido aumentando de una manera gradual, digamos, todavía no a los niveles de la época de pandemia, y podemos decir que hoy el precio del combustible en Colombia está por debajo del precio que tenía antes de la pandemia. ¿Esos 500 o 600 pesos adicionales serían para el consumidor o para el productor? No, esto los tendría que pagar directamente, en última instancia, el consumidor final. La persona que va a tanquear su vehículo a la estación de servicio, la persona que tiene un bus de servicio público o que tiene un camión, esos son los que terminan en última instancia pagando esto. El gobierno nacional habla de un aumento cercano a los 500 pesos, pero las cuentas que hemos hecho nosotros en FMI Petróleo nos dan que es un poco más, ya que, insisto, la gasolina aumentaría en 610 pesos y el diésel en 582 pesos, sí, según los precios fijados por el Ministerio de Minas y Energía el pasado 1 de abril. Se lo pregunto, doctor Vélez, porque es que el mismo gobierno ha dicho que no se transmitiría, no se trasladaría todo ese ajuste al consumidor final, porque hay mecanismos de protección como el Fondo de Estabilización de Precios o la cadena productiva puede descontar ese IVA y no pasárselo todo al consumidor. Entonces, ¿no es tan así como dice el gobierno? Lo que pasa es que el gobierno ha venido de alguna manera subsidiando a los combustibles, según nos lo manifestaba el señor viceministro de Minas y Energía, o el señor viceministro de Energía, el doctor Lotero, en una reunión que tuvimos hace unos meses, en cuanto a que el gobierno estaría aportando cerca de 1 billón de pesos mensuales para subsidiar a los combustibles en el país, ya que el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible en este momento no está operando. Entonces, consideramos que esta es una manera de, digamos, apoyar y fortalecer ese fondo que, pues, claro, reiteramos, desde hace un año consideramos que no viene funcionando en los niveles que lo venía haciendo antes de la pandemia. Muchas personas en redes sociales, doctor Vélez, dicen y recuerdan que ya los combustibles tenían hace unos años una tarifa del 19% y lo que hicieron con otra reforma anterior fue bajarla, ¿no? Pasarla del 19 al 5%. Ahorita lo que harían es como echar reversa y volver otra vez a esa tarifa del 19%. ¿En ese momento sí bajaron contundentemente los precios de los combustibles? Bueno, lo que se hizo en ese momento fue que se disminuyó el IVA del 19 al 5%, pero se creó el impuesto al carbono. Ese impuesto al carbono hoy en día genera más o menos unos 130 pesos por galón de gasolina y 152 pesos, si no estoy mal, por galón de diésel. Entonces, digamos, eso se compensó en su momento, reitero, porque se bajó el IVA y se estableció el impuesto al carbono. Ahora lo que se va a hacer es que sigue el impuesto al carbono y se aumenta el IVA del 5 al 19%, generando entonces que hoy en día la gasolina aporte más todavía en relación
en el tema tributario, pues hace un aporte importante a la nación tributario. Nosotros, las cuentas que hacíamos antes de la pandemia, porque esos son los datos que teníamos para 2019, la gasolina en el país, o los combustibles, tanto gasolina como diésel, generaban más o menos unos 6 billones de pesos, que no solamente iban a la nación, sino también una parte muy importante a los municipios y los departamentos a través de la sobretasa a la gasolina. Ahora bien, con este aumento del IVA se van a generar 2 billones de pesos adicionales. Si volvemos al consumo que teníamos antes de la pandemia, entonces eso significa que los combustibles, tanto gasolina como diésel, van a generarle al Estado colombiano cerca de 8 billones de pesos al año en tributos. Doctor Vélez, antes de preguntarle por la reactivación del sector, ¿qué otras cosas le preocupan de la reforma tributaria dentro de lo que hasta ahora sabemos? Bueno, yo quiero insistir que nosotros no estamos oponiéndonos a la intención que tiene el gobierno de recaudar recursos. Y en eso hemos sido claros. Nosotros entendemos las dificultades financieras por las cuales se está atravesando en este momento, lo que está viviendo la nación en particular, y apoyamos todas estas decisiones que pretenden generar ingresos. Lo que nosotros le queremos recomendar al gobierno es que analice muy bien el impacto que puedan tener estos impuestos en el bolsillo de los colombianos y que esto no pueda tener luego un efecto inflacionario posterior. Porque también aquí se pretenden gravar a los vehículos que consumen gasolina y diésel, es decir, aumentarle los impuestos, entonces podría eso generar podría desincentivar el consumo de este tipo de combustibles, que es lo que pretenden en últimas, pues algunas entidades que buscan que el consumo de este combustible no aumente, pero la realidad es que todavía las energías alternativas no tienen los precios ni los valores y no tenemos la capacidad de convertir todo el parque automotor del país en vehículos eléctricos. Entonces, vamos con calma. Lo que le hemos dicho al gobierno, vamos con calma, estamos apoyándolo y lo respaldamos y estamos de acuerdo que tiene que buscar generar ingresos, pero que este tipo de medidas no vayan a desincentivar el consumo de estos combustibles, porque la verdad es que el sector de la distribución minorista de combustibles está muy afectado desde el punto de vista económico. El año pasado fue un año muy duro, tuvimos una caída en las ventas del orden del 20%, con unos meses de caídas del 60%. Entonces apenas este año comienza a recuperarse este sector y ojalá que este tipo de medidas no vayan a afectar más la situación financiera de las estaciones de servicio del país. Sin embargo, insisto, estamos apoyando al gobierno y si esta es la decisión final, pues nosotros vamos a estar respaldándolo, pero sí nos parece importante que tengan en cuenta estos análisis que hemos hecho nosotros del impacto que podría tener en el aumento tanto de la gasolina como del diésel en la medida que se aumente el IVA del 5 al 19%. Si la decisión del gobierno es esa, pues la respetamos, la acatamos y nosotros entendemos la situación por la que atraviesa el gobierno nacional, pero simplemente queríamos mandarle ese mensaje para que lo analice y lo mire y que no vaya a tener un efecto inflacionario importante en el país. Ahí queda perfectamente clara esa advertencia. Doctor Vélez, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. A usted, Víctor, muchas gracias por invitarme a su programa. Muchas gracias a usted. Bueno, reforma tributaria, seguiremos hablando mucho de este tema de ahora en adelante. Más información, la Agencia Nacional de Minería declaró inviable la solicitud de Prodeco para devolver sus títulos mineros de explotación carbonífera en el departamento del Cesar. El presidente de la agencia, Juan Miguel Durán, explicó las razones. Luego de un trabajo serio y responsable, respetando el debido proceso y otorgándole todas las garantías al titular durante el proceso de resolución de la solicitud de renuncia, donde además por iniciativa de la agencia se adelantaron mesas de trabajo con el titular y con la ANLA con el fin de generar claridad sobre los requerimientos elevados como resultado de la evaluación de la solicitud de renuncia presentada de los títulos DKP 141 y HKT 08031, se concluyó que no es posible que la entidad le dé viabilidad a la solicitud de renuncia por no encontrarse al día en el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales al momento de presentar la renuncia, tal como lo exige el Código de Minas.
Frente a dicha decisión, la empresa tendrá 10 días para interponer recurso de reposición si así lo considera o en su defecto volver a solicitar la renuncia, en cuya evaluación nuevamente se deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones al momento de solicitarla. Y la Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación a la compañía Facebook relacionada con la protección de los datos de millones de usuarios en Colombia. El superintendente, Andrés Barreto, nos explica también las razones. La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol como Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, inició de oficio una investigación a la empresa Facebook con el fin de determinar si se está cumpliendo con el estándar jurídico en materia de protección de datos personales, en especial lo que tiene que ver con la seguridad de la información. Hay que recordar que esta investigación se abre oficiosamente con base en la información de las demás agencias de protección de datos en el mundo que han emitido alertas internacionales respecto de un presunto incidente de seguridad que puso al descubierto 533 millones de cuentas de esta red social. La Superintendencia de Industria y Comercio actualmente es la presidenta de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que reúne a 22 agencias de protección de datos en el mundo. Esta red social cuenta con 2.700 millones de usuarios, de los cuales 30 millones se ubican en Colombia. Increíble ese dato, 30 millones de colombianos tienen Facebook en este momento. Otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre una encuesta de la ANDI realizada a los empresarios sobre el interés que tienen para ayudar a agilizar la vacunación masiva en el país. Ya volvemos. Llega la hora de hablar de los negocios. Juan Fernández, buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de restaurantes, de grupos de entretenimiento y cómo, a pesar de la pandemia y del impacto en ese sector, hay grupos que han podido sortear con riesgo, eso sí, la situación. El caso de negocio de hoy, el del grupo de Medellín El Cielo de Juan Manuel Barrientos, que ha podido mantener una operación que ahora ha ampliado el negocio de los hoteles que había puesto en su radar hace unos años. Su nuevo negocio está dirigido a hoteles boutique, como el que está inaugurando en Medellín, de 5 pisos y 28 habitaciones, que inició su construcción a inicios de 2019 y en el que el grupo pudo haber invertido unos 14 millones de dólares. Es quizás el hotel, junto con el nuevo Marriott, el más nuevo y lujoso de la ciudad, inclusive medido por inversión por cuarto, supera los $400.000. Hay bares y restaurantes que son la esencia del negocio de Barrientos también. Juan, ¿y cómo ha sido la historia de negocios de este grupo? Antes de eso, decirle que esa iniciativa del hotel funcionará a futuro para el grupo en Medellín, donde, a pesar de la oferta, los hoteles de altas especificaciones tienen un espacio interesante. Barrientos, que hoy tiene un grupo familiar, inició en 2006 cuando inauguró el restaurante El Cielo, basado en experiencias, y que fue reconocido años después como uno de los mejores de América Latina. En 2001 inició su expansión y llegó a Bogotá, después a Miami y el año pasado a Washington. Hoy su grupo tiene 12 restaurantes variados y su base, y donde domina parte del negocio de la restauración, está en Medellín, y pese a la pandemia pues se ha mantenido operando con despidos en su momento, pero operando, y quizás se sirvió toda esa opción de negocio basada en las cocinas ocultas en Medellín y Bogotá útil para enviar los domicilios mientras los restaurantes estaban cerrados, lo mismo que una línea en su momento de productos congelados. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre restaurantes, hotelería y este caso del grupo El Cielo de Medellín. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.639 pesos con 62 centavos. Cayó el dólar un poco más de 5 pesos en Colombia. El petróleo de referencia Brent subió 0,67%, se ubicó por encima de los $63 por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.168.000 pesos por carga. Índice Colcap de la Bolsa de Colombia subió 0,87%. Acción más valorizada, preferencial Grupo Argos, con una ganancia de 2,51%. Y la acción que más cayó fue la de Mineros, que tuvo un retroceso de 1,68%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato muy interesante. La ANDI realizó una encuesta a más de 650 empresarios afiliados sobre el deseo de comprar vacunas y aplicarlas. Estos son algunos de los resultados. Están verdaderamente interesadas en comprar y aplicar vacunas a sus trabajadores el 93,2% de las empresas. Las aplicaría además a familiares de sus empleados el 75,8%. Las aplicarían también a sus proveedores el 32% y las aplicarían a otros sectores relacionados
relacionados con sus negocios el 32%. Además, el 51,5% de los empresarios se mostraron dispuestos a aportar dinero para que el gobierno agilice el proceso de vacunación. Así, terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.